gané la beca de EUDE Business School en España. Coméntame, primero vamos comenzando. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Y qué beca ganaste? Y vamos conversando un poco sobre esto, ¿ya? Sí, bueno, soy Carlos Moscoso de Perú. Gané la beca de EUDE Business School en España para un Ujú. máster de recursos humanos. Mira qué interesante. Y Carlos, cuéntame un poco, ¿cuándo nació? ¿Y cuál es tu profesión? Disculpa. Soy ingeniero industrial. Perfecto. Y cuéntame, Carlos, ¿cuándo comenzó esas ganas, ese deseo de irte al extranjero, de estudiar en el extranjero? Cuéntame un poco cómo nació esas ganas de salir del país. De hecho, salió por el lado de mi familia, específicamente por mis hermanos. ¿Ya? Eh, yo en un principio, siendo sincero, no tenía mucho como objetivo irme al extranjero, Ujú. pero mis hermanos sí. Nosotros somos cuatro hermanos y digamos ellos ya desde hace muchos años venían planificando, conversando que se querían ir al extranjero a estudiar. Entonces poco a poco eso fue generándome cierto interés y alrededor ya de hace 3 años más o menos, un poquito más, fue que empecé a, digamos, averiguar y planificar más concretamente si esa posibilidad la podía llevar a cabo yo también. Y a partir de ahí fue que empecé a planificar todo. Perfecto. Entonces tú ya tenías un poco ya familiares, así que Ujú. en este caso, trabajar, estudiar en el extranjero, ¿no? Y cuéntame, ahí, bueno, tú ya decidiste, tenías ese pequeño background, comenzaste hace 3 años, ¿y cómo pareció Omar, la comunidad de intercambio ahí en medio de ese proceso? Cuéntame un poco sobre eso. La verdad llegó muy casual, por cosas que pasan, que uno al final no logra entender tal vez completamente de todo. Yo inicialmente, como te decía, en el 2020, Ujú, justo cuando inició pandemia, ujú, me agarró en el momento en el que yo estaba terminando ya mi periodo de práctica en una empresa, ya había egresado, estaba como practicante profesional. Y lastimosamente tuve que salir de la empresa y fueron varios meses que me costó mucho trabajo, fue un momento duro para mí volver a trabajar en un lugar. En ya, ese periodo previo en el que estuve, digamos, sin trabajar, aparte de que tomé algunos cursos para no perder el hilo de académico ni profesional, ujú, empecé a averiguar de becas, o mejor, más específicamente, empecé a averiguar de maestrías de recursos humanos, porque para ese entonces yo ya lo tenía definido. ya, Entonces, ya desde ese año, en el 2020, eh, yo previamente a eso, cuando estuve en la universidad, ujú, eh, a la par de hacer la tesis, había hecho un artículo científico con mi compañero de tesis. ujú, Y felizmente fuimos seleccionados para hacer una ponencia en Francia. wow, Nos invitaron ujú, y ese fue como que mi primera experiencia, digamos, más cercana a todo esto, ya, porque con ayuda de la universidad, ayuda de mi familia, pude viajar. ya, Pude viajar para hacer la exposición allá en Francia en el 2019 ujú, y cuando llegué allá fue que, digamos, se me prendió toda esta idea que vino después, porque vivir la experiencia allá fue completamente distinta. ya, Fue algo que no había imaginado, o si lo había imaginado, resultó siendo mucho mejor la experiencia que tuve allá. Estuve 2 semanas, obviamente aproveché también para hacer un poco de turismo en el rango que ah, podía hacerlo. ajá, Conocí a España, conocí Madrid y Barcelona, ya, y aunque hayan sido días muy cortos, ujú, por así decirlo, me voló la cabeza. Me voló la cabeza culturalmente, socialmente, académicamente incluso. Este, y me quedé con esa sensación de querer volver en algún momento. Sea como turismo, sea para estudiar, sea para trabajar, no lo tenía definido en ese momento. ya, Pero en ese año, en el 2019, sí me quedé muy impactado por cómo había sido mi experiencia allá. ujú, De hecho, a partir de ahí, si voy un poco más al origen, fue que ya para el año siguiente, en el 2020, tomé como primera iniciativa averiguar de maestrías en España. perfecto, Eh, yo ya tenía definido que quería trabajar en recursos humanos. Ahí, ujú, bueno, enlazo con otra situación, pero más o menos ese fue el origen. Ahora, ¿cómo descubrí la mentoría contigo, con la comunidad de intercambio? Creo, no sé si por casualidad o no, me encontré un reel tuyo, un video tuyo en Instagram, ujú, una vez que estuve simplemente viendo cosas. eh, no sé exactamente cómo habrá funcionado el algoritmo, pero ya, literalmente salió de la nada para mí. Lo encontré. No recuerdo exactamente el ujú, video como tal que vi en ese momento, ya, pero me enganchó bastante. Me enganchó bastante, entré a tu perfil, empecé a ver los videos que habías cargado, entré a tu página de YouTube también. Ya había visto que tenías en ese entonces, si no me equivoco, ya más de 150, más de 160 becarios. ujú, Esto fue, esto lo descubrí en agosto del año pasado, si no me equivoco. ya, Eh, casi un año atrás. sí, casi un año atrás.
Y justo a los días o semanas siguientes lanzabas la semana de intercambio, que fue, si no me equivoco, en septiembre, puede ser, agosto, septiembre también fue por ahí. Participé de la semana, me gustó mucho el contenido que dictaste y me terminó de convencer por querer ser parte de la mentoría. Ya. Fue así más o menos la historia, porque antes de eso yo no, digamos, yo pensé que podía de alguna forma costearme solo por mis propios ahorros una maestría en el extranjero, pero no, era demasiado la inversión. Y recién ahí con tu contenido fue que vi que sí podía aplicar a una beca, así que partió de ahí todo este camino. Excelente, excelente. Entonces tú medio que ya tenías un camino definido, ya conocías un poco el extranjero, sabes cómo funcionan las cosas ya, eso te motivó y bueno, ahí aparecimos nosotros. Cuéntame un poco ahora cómo ya se fue sentando esta idea de ser ya, de hacerlo realidad, ¿no? Porque perfecto, todo es así, ¿no? Ujú, Como que tú dices, perfecto, una ilusión, quiero venir a España para trabajar, ujú. o para en este caso estudiar, allá conocí a Omar, la mentoría, es posible ganar una beca, pero ¿en qué momento ya se fue sentando? Así, ¿en qué momento tú dijiste, puede ser esta universidad, puede ser esta escuela? ¿Cómo fue ese momento de búsqueda y cómo fuimos ya, cómo fuiste concretizando Ujú. este punto ya de comenzar a ejecutar hasta llegar a ser un becario? Cuéntame un poco sobre eso. De hecho, empezó un poquito antes de conocer tu contenido y tu plataforma, ¿Ya? porque una amiga que era cercana a mí en la universidad, yo no sabía y se había ido también a hacer una maestría en España, justamente en Barcelona. Fue ahí que retomé la iniciativa de querer buscarlo y una vez que ya lo complementé con todo lo que tú estabas enseñándonos desde la semana del intercambio, me di cuenta, yo tengo 30 años, Ujú. ya cumplí algunos años después de haber egresado de la universidad y había acumulado cierta experiencia justamente en el área que me gustaba a mí tanto, que era recursos humanos. Entonces vi y sentí que tenía ciertas herramientas que me podían ayudar para poder lograr ese objetivo. A ese entonces, antes de ingresar directamente a la mentoría, yo sentía que lo tenía muy disperso, como que sí tenía ciertas experiencias, pero no sabía cómo relacionarlas, no sabía cómo podía hacer que tenga un perfil llamativo para poder pasar este proceso. Entonces, una vez que entré a la mentoría, todo se me acomodó. O sea, mejor dicho, con tu metodología en realidad todo me lo acomodaste a mí. Y ¿Ya? ese es el valor agregado que yo pude sentir y es lo que más valoro, porque la metodología que tú nos enseñas en la mentoría, para mí o fue vital. Fue vital porque me hizo caer en cuenta que si bien tenía varias experiencias, de no haber tomado la mentoría, no sé si nunca, pero me hubiera sido demasiado complicado aterrizarla de la forma que la he aterrizado con la ayuda de ustedes. ¿Ya? Hubiera sido muy distinto mi proceso de postulación, mi proceso de buscar las becas, las universidades y demás. Casualmente también, como te decía, desde 2020 que yo estuve averiguando todo ese tema de las maestrías en el extranjero, Ujú. sin querer o sin saberlo, había seguido más o menos la misma lógica que tú nos explicaste en el segundo módulo, que Wow. era, una vez que tú tenías el país más o menos definido que te llamaba la atención, Ujú. investigar todas las universidades, bueno, en España todas las escuelas también, Ujú. donde impartían la maestría, compararlas, ver las mallas, si tenían becas o no. Entonces, sin saberlo, yo más o Ya, menos había seguido eso antes. ya. Entonces, cuando llegué al módulo 2 de la mentoría, dije como que ya tengo un camino bien avanzado, por más que no lo haya planificado así, y me dio mucha más seguridad porque dije, estoy ya en el camino, o sea, no es, digamos, tener que cambiar todo lo que ya había hecho, sino es añadir cosas de lo que ya venía haciendo. Entonces, eso fue un impulso muy importante para mí y me hizo confirmar que más o menos implícitamente o, digamos, eh, empíricamente en realidad, Ujú. me había ayudado bastante la forma en cómo yo también había estado averiguando la maestría, las escuelas, las universidades. Entonces, a partir de ahí fue que tuve esa motivación adicional, pero sobre todo, como tú también lo explicabas en la mentoría, sumarlo ya a esa, digamos, se me fue la palabra, a la disciplina. Ujú. A la disciplina, porque la base de todo es la disciplina, como tú lo explicaste en la mentoría. Ya. Eh, yo creo que, como tú también lo decías en esos momentos, la motivación es un impulso. Ujú. Muchas veces es necesario, pero no necesariamente te va a llegar al punto al que tú quieres llegar. Y tal vez me adelanto un poco a algo que lo voy a mencionar después. Para mí el módulo más importante fue el módulo uno, en el Ya. que tú explicabas el punto A, el punto B y el punto D. Ujú. Porque hasta ese entonces yo solamente tenía, digamos, concretamente en mi mente el punto A y el punto B, pero Ujú. no sabía mucho del vehículo, tú hablabas mucho del vehículo,
no sabía que tenía que enlazarlo con el punto D. Sabía que esa noción o esa idea que yo tenía era parcialmente correcta porque yo mismo no me convencía de que por esos motivos me podía ganar una beca, pero en el módulo 1 tú me aclaraste todas las ideas, me hiciste centrarme en lo que realmente era importante para mí y sobre todo cómo encajar todo. Entonces el módulo 1 para mí fue lo más importante que vi. Todo lo demás que vino fue como que complementario y bastante importante, la verdad, que añadió muchas cosas además a todo el proceso. Pero la base, y por lo menos para mí, yo me considero un poco analítico, un poco lógico. Ya, Toda la lógica se basó en el módulo 1. perfecto. Y que me abras la mente así, desde ese primer momento, en las primeras clases de la mentoría, ya volé con todas esas ideas. Exacto. El objetivo de ese modo, el objetivo de esa clase es justamente hacer que ustedes entiendan la lógica y ustedes Ujú. consigan sentar las ideas y avanzar en este proceso, ¿no? Y ahí encontraste esta escuela. ¿Cómo fue? ¿Buscaste una sola? ¿Buscaste varias escuelas? ¿Postulaste una? Cuéntame cómo fue ya el hecho de encontrar la escuela y decir, perfecto, veo que aquí ya tenemos una oportunidad, voy a postular. Yo desde 2020 que empecé a ver esto, me puse a buscar todas las universidades y todas las escuelas que podía, sobre todo en Madrid y Barcelona. Ujú, Ahí luego con la mentoría me di cuenta que tal vez me centralicé mucho en un solo lugar porque tú sugieres que tengamos más de una opción o más ujú, de un país, pero yo sí me puse a averiguar todas las escuelas y universidades que habían en Madrid y Barcelona que impartían en la maestría de recursos humanos, que era lo que más me interesaba. ya, Y menciono bastante eso porque hago un paréntesis acá. Al yo estudiar ingeniería industrial, nosotros tenemos un campo laboral muy abierto cuando estamos estudiando en la universidad. ya, Eh, Tenemos muchas ramas por las que podemos irnos. Y a ujú, mí me costó hasta el 10.º ciclo definir, o más o menos orientarme que yo quería recursos humanos. Y una vez que lo definí, o que me di cuenta que era lo mío, yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí, era algo de lo que quería hacer, sobre todo porque yo tenía como modelos a mis papás. ya, Mi papá es médico, mi mamá es administradora de un equipo de fútbol de menores ujú, y te debe haber pasado también a ti, lo debes haber identificado. Se nota mucho cuando una persona trabaja en algo que le apasiona realmente. Como ujú, en tu mismo caso que te lo puse por correo, se nota que eres muy apasionado por este proyecto que tienes de la comunidad del intercambio. Se nota y transmite bastante. Y había identificado así también a una profesora en particular en la universidad, justo que me dictó un curso de recursos humanos. ya, Entonces yo tenía ese modelo de mis papás principalmente y yo quería llegar a un punto así, en el que tenía o quería trabajar en algo que realmente me gustaba justamente para, digamos, trabajar de esa forma apasionada que yo había visto en mi casa con ellos. Entonces felizmente en mi último ciclo de la universidad lo encontré, lo definí con mi última práctica que había tenido y me quedé en recursos humanos. Ahora esto llevándolo a cómo investigué las universidades y las escuelas, como decía, evalué todas, no seguí un ranking como tú nos sugeriste en la mentoría, ya, pero sí empíricamente sí busqué todas las opciones posibles. perfecto. En ese entonces todavía no pensaba en ninguna beca porque, podría decirlo un poquito ingenuamente, pensaba que podía costearme todo por mi cuenta, unos ahorros de 3 4 años tal vez. Ujú, Eh, pero encontré varias opciones. Y justo desde ese año encontré la escuela a la que finalmente obtuve la beca, que era la Escuela Europea de Dirección y Empresa, que es EUD Business School, ujú, que me llamó bastante la atención por la malla curricular, por los profesores, por sus convenios para hacer prácticas, por sus actividades complementarias. O sea, sí había visto que era una escuela y un máster muy completo para lo que yo quería. Y me llamó bastante la atención. Entonces, luego ya también investigué otras universidades, la Universidad Autónoma de Madrid eh, y otras universidades más también, de las cuales ya con la mentoría me centré solamente en tres. EUDE fue mi primera opción siempre y felizmente al final fue donde también tuve la beca. perfecto. Y cuéntame cómo fue el proceso de postulación. Una vez que tú revisaste los documentos, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Primero, ir a aceptar el programa, te ofrecen alguna beca. ¿Cómo funciona ese proceso? Cuéntame un poco ahora ya la elaboración de la documentación, qué te Ujú. pidieron, qué no te pidieron, a ti como extranjero, y cómo fue todo ese proceso hasta que llegue a ser aceptado y también la beca. En realidad fue un proceso bien particular porque fue un tanto distinto a lo que yo había imaginado también en base a lo que ustedes nos explicaban. Diría que fue un proceso muy ágil, relativamente rápido. Ellos tienen una plataforma virtual en su misma página web de la escuela en la que tenemos que completar un formulario, sobre todo de datos personales, datos académicos,
había una parte también del tema económico, de qué manera íbamos a financiar los estudios y demás. Ya. Y el último nos pedían una carta de motivación, que era con lo que ustedes también nos ayudan. Ujú. Otro requisito que nos pedían obviamente era nuestro CV, nuestro certificado de estudios de la universidad, pero principalmente eso. Yo en ese momento pensé que esa era como una primera fase inicial de la cual los que pasaban toda esa primera etapa seguirían una entrevista tal vez o algo más adicional para presentar. Ujú. Yo inicié este proceso en febrero, más o menos cuando ya también con ustedes había estado enviando mi carta de motivación para que me la puedan validar y me la puedan revisar. Ahí Ya. tuve el apoyo de Ana, Ujú. que me ayudó con eso. A fin de febrero yo terminé mi carta de motivación y la escuela tenía tres periodos de ingreso para el próximo año. Tenían en el primer Q de este año, tenían en agosto y tenían en octubre. Yo podía elegir en qué momento quería ingresar. Ujú. Yo me anoté para ingresar en octubre todavía y ya estaba en plazo de tener que enviar mis documentos. Entonces completé el formulario que me pedían, anexé también obviamente la carta de motivación, mi CV, mi certificado de notas y con eso ya había completado para mí la primera fase de la postulación. Entonces me contactaron de la universidad, perdón, de la escuela, la asesora académica, me dijo que iba a entrar en un periodo de revisión con el comité consultor, que ellos se reunían cada cierto tiempo, no me especificó el tiempo, todas las postulaciones que habían y en base a al comité que tenían hacían toda la evaluación correspondiente y luego nos iban a avisar. Me dijeron que podía tomar alrededor de máximo 3 semanas. Ujú. Entonces yo en marzo, o sea, súper rápido, recibí la confirmación, de hecho. Eh, Me dijeron, ahí ya recién pregunté si luego de esa evaluación de los documentos había alguna entrevista o algo adicional, me dijeron que no. Solamente bastaba con los documentos que había presentado y en base a eso me iban a dar la respuesta. Excelente. Entonces sí fue bastante distinto a lo que yo había imaginado del Ujú. proceso como tal. Perfecto, de ahí evaluaron esos documentos, de ahí ellos entraron en contacto contigo para darte respuesta, fuiste aceptado, hipoteca, ¿cómo fue esa parte? Sí, me acuerdo que fue un viernes porque yo estaba trabajando desde mi casa, ese día me tocaba trabajar desde mi casa. Y más o menos a mediodía, justo a mi hora de almuerzo, me llamó la asesora, este, me preguntó solamente por confirmar algunos datos puntuales porque me decía que ya en ese momento estaban entrando el comité para la revisión de postulaciones. Ya, perfecto. Confirmaba simplemente algunos datos. Ellos, en ese momento yo no sabía porque no estaba, digamos, eh, en la convocatoria no está explícitamente así. Ellos también tienen un convenio con la OEA. Ujú. Ellos dictan maestrías presenciales y virtuales. Yo sabía que las maestrías virtuales estaban, digamos, con una relación con un convenio que tenían de la OEA para los estudiantes que estamos, sobre todo en América. Pero no sabía que también estaba para presencial. Y recién ese viernes me lo dijo, porque pensaba que yo estaba postulando por ese convenio de la OEA. Le Ya. dije que no, porque no había sido así. Y al cabo de 2 horas aproximadamente me enviaron un correo. Sí me había dicho que no iba a demorar mucho ya la respuesta. Me enviaron un correo y recibí la noticia que había sido aceptado mi postulación para la beca. Y obviamente fue un momento de mucha emoción. Justo todavía no había regresado a trabajar. Me agarró acá en mi casa. Pero sí, fue un momento muy emocionante para mí porque vi en videos previos que tienes así de entrevistas con otros compañeros, es una mezcla de emociones. Es una emoción muy fuerte el haber recibido la noticia de haber aceptado, pero te acuerdas al mismo tiempo lo duro que fue llegar a ese momento, las buenas etapas y malas etapas que tuviste en la universidad. En mi caso personal, también involucró mucho el tema de mi familia. Yo toda mi vida he vivido con mi familia directamente aquí. Iba a ser la primera vez que, por lo menos por un año, porque la maestría duró un año, iba a estar separado de ellos. Entonces, fue una mezcla de emociones en ese momento cuando recibí la noticia. Perfecto, eso es literalmente una mezcla de emociones, ¿no? Y cuéntame, ¿a quién fue la Sí. primera persona que le contaste después de que recibiste la noticia? A mis papás, a mis papás, a ¿Ellos los sabían del dos. proceso y te acompañaron en el proceso? Sí. Ellos sabían que yo desde el 2021, incluso antes de iniciar la mentoría contigo, yo les había dicho que tenía este plan de querer intentar estudiar en el extranjero. Más o menos ya sabían qué era lo que estaba haciendo, qué quería lograr. Les conté obviamente también cuando inicié la mentoría contigo. Les conté cuando ya había iniciado mi proceso de postulación, que había enviado los documentos y demás.
Así que no se los conté tan rápido, eso sí, porque ese momento de recibir la noticia fue muy emocionante para mí y ya me lo quedé para mí porque también me quebré un poco. Ya al cabo de unas horas sí se los conté. En la noche, me acuerdo, que los conté a los dos y les conté. Obviamente se emocionaron bastante, me saludaron, me felicitaron. Y ya luego poco a poco lo fui compartiendo con mis hermanos. Como te decía al inicio, somos 4 hermanos. Con mi familia más cercana, mis amigos y ya. Fue así, pero primero con mis papás. Excelente, ¿no? Es una emoción un poco más, como tú dices, ¿no? Para nosotros mismos y después compartirla. Carlos, cuéntame un poco acá, ¿cómo es esa beca? ¿Qué es lo que cubre? ¿Universidad? ¿Parte de la universidad? Cuéntame un poco sobre eso, atención, solo para tener una idea. Me gusta ese tipo de programas en estas escuelas, ¿no? Me parece que es la primera vez que ganamos alguna cosa en una escuela así de negocio. Creo que, no sé, no recuerdo, creo que es la segunda, que ganamos una en Francia. No estoy de acuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero cuéntanos un poco cómo es esa beca, qué es lo que cubre, para que algunos chicos pues, que se interesen pues, entiendan que existe esa posibilidad, ¿no? De postular a estas opciones. Sí, fue muy en línea con lo que tú también nos comentaste en parte de la mentoría en uno de los últimos módulos. Al no ser una maestría de investigación, obviamente, sino una profesional, era una beca parcial. La beca me está cubriendo el 75% del programa, que ya es una ayuda bastante grande. Y el caso particular con esto es que es una escuela la que lo está ofreciendo, porque usualmente, por lo que pude investigar en España, las escuelas de negocio no brindan una beca tan fuerte en suma, en monto final. Te brindan sí un porcentaje de la matrícula, cierta ayuda, como que por ahí un descuento, pero digamos no tan significativo con el costo total del programa. En cambio en EUDE sí tenían este beneficio. De hecho, cuando estuve llamando y preguntando me decían que había muchos estudiantes extranjeros que aplicaban, muchos de ellos ganaban, obviamente otros no, pero sí estaban enfocados en este grupo de estudiantes. Entonces, la ayuda es así, te cubren el 75% del programa total como tal, y adicional, eso también es un factor diferenciador que lo vi con otras escuelas y con otras universidades incluso, es que no solamente la malla está directamente enfocada al programa de recursos humanos como tal, sino que tiene cursos complementarios de inteligencia emocional, tiene un curso de inglés que no lo vi en ninguna otra escuela, no lo vi en una universidad, porque por lo general ya te piden tener un certificado mínimo del B2 si no es el C1, pero acá no me pidieron el inglés, de hecho me lo ofrecieron como un curso adicional y estos cursos complementarios que sí eran un beneficio bastante grande en realidad. Perfecto. Y esto de aquí está abierto para estudiantes internacionales, es decir, cualquier persona del mundo puede postular. Sí, así es, cualquier persona. No había una restricción ni de edad, ni de nacionalidad, ni de ninguna otra. Perfecto, entonces es importante saberlo. Y tú comentaste aquí un poco de tu perfil, yo quería preguntarte un poco sobre eso. Tú ya hablas, ¿no? De que tú ya tuviste experiencia en el extranjero, lo cual ayuda bastante, un artículo científico, ya sabías, digamos, un poco, ya tenías un poco de determinadas experiencias. Tu perfil en la parte de lo académico y lo profesional, ¿cómo es? ¿Tú consideras que es un perfil normal, avanzado? En el inglés también ya comentas más o menos cómo es tu perfil, pero ¿cómo te consideras tú? ¿Alguien así, mega sin nerd, de los chicos que están siempre en 10 sobre 10 haciendo todo, o alguien normal que lleva las cosas de manera natural, apenas para o de los que están abajo, ¿no? Digamos que tienen un poco más de dificultades de llevar una vida académica, ¿no? Primero que todo, como base, yo me considero una persona muy disciplinada. Perfecto. En la universidad no era de los primeros lugares, yo en la universidad terminé en el tercio superior. Obviamente sí tuve ciclos en los que sí alcancé el quinto superior, tal vez incluso llegué al décimo superior también, pero por lo general en promedio la universidad la terminé en tercio superior. Luego sí me considero estudioso, sí me considero bastante, cuando ya, digamos, me considero muy analítico, entonces una vez que yo defino una idea, un plan que quiero para mí, soy muy coherente, soy muy consistente, soy muy... No lo dejo así nomás, cuando ya lo tengo decidido. No me considero un 10 de 10, creo como estudiante, como en la parte profesional yo diría que me pongo un puntaje de 8, pero sobre todo yo me considero bastante disciplinado. Sí. Yo pasé, antes de conocer recursos humanos, por otras áreas en mi etapa de descubrimiento de qué área quería trabajar cuando estaba en la universidad. Trabajé en operaciones, trabajé en comercial, luego trabajé ya en recursos humanos. Y sí podría decir que sí he tenido varias experiencias que me han ayudado bastante a tener el perfil que tengo ahorita. Porque yo inicié como practicante preprofesional, luego pasé a practicante profesional, luego fui asistente de recursos humanos, ya pasé por el cargo de analista de recursos humanos también, y ahora soy coordinador con un equipo a cargo.
Perfecto. Entonces, sí podría decir que he tenido varias experiencias que han hecho que forme o que moldee mi perfil para seguir, digamos, cubriendo o alcanzando más cualidades que tal vez antes no las manejaba tanto. No, perfecto, ¿no? Sí, considero que tu perfil es un perfil bastante atractivo justamente para las becas, ¿no? Cuéntame un poco aquí, cuando finalizaste el proceso de postulación, cuando ya enviaste los documentos, ¿cómo te sentiste? ¿Sentías que ganarías la beca? ¿Sentiste que, parece que no, parece que sí? ¿Cuál fue la sensación a la hora de enviar los documentos? Eh, yo me sentí con mucha confianza con la retroalimentación que tuve de Ana, Ya, porque sabía que la carta de motivación era clave, sobre todo porque yo veía al inicio y luego lo confirmé obviamente que en este caso particular, para bien para mal, no intervenía en una entrevista, entonces digamos que la base de toda la postulación iba a ser la carta. Entonces una vez que Ana me confirmó que la carta estaba bien y creo que cumplía con todos los parámetros, con todas las condiciones, digamos, que necesitaba, sentí bastante confianza en que sí podía alcanzar la beca. Obviamente tampoco estaba confiado, pero sí sentí bastante seguridad de poder alcanzarla. Entonces ya estaba mentalizado en que sí puede ser, que sí lo puede alcanzar, que por mi parte por lo menos ya había cumplido con todo lo que estaba en mis manos hacer. Ya si por ahí había algo que, digamos, no estaba en mis manos, que no podía controlar, que no podía verlo, bueno, podía pasar, pero yo sentí en ese momento que presenté mis documentos que había cumplido con toda mi tarea, por así decirlo. Todo lo que tenía que hacer lo hice. Entonces, por ese lado, digamos, me sentí tranquilo también. excelente. Entonces tú ya te sentiste un poco más tranquilo en ese sentido. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque ya, como tú dices, ¿no? Yo ya hice lo que estaba de mi lado, lo hice de la mejor manera y ahora, bueno, a Ujú. esperar los resultados, ¿no? Y vamos a regresar aquí Sí. un poco más ya a nuestro proceso de mentoría. Tú ya comentaste un poco sobre esto, pero cuéntame, ¿cómo fue, ¿no? Para ustedes recibir esta mentoría, para que ustedes puedan alcanzar estos resultados que tú estás comentando ahora. Ustedes hacen una pequeña inversión, ¿no? Una inversión de dinero. Ujú. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue así como que lo pensaste bastante? ¿O dijiste, no, esto de aquí lo voy y ya? Cuéntame un poco sobre eso. Eh, en mi caso particular, me convenciste en la semana del intercambio, ¿Ya? porque, como repito, yo sí, o yo en muchas cosas soy muy lógico, algunas cosas para bien, otras cosas para no tanto, Ujú, pero en esto que era algo tan importante para mí, era vital como que conocer el porqué de las cosas y cómo debe seguir uno el camino, si hay un procedimiento detrás o no, si hay una metodología detrás o no. No simplemente como que empíricamente o yo creo o yo supongo, no, eso como que no soy tan afín a eso. ya. Este, y una vez que nos presentaste la metodología, que ni siquiera de forma profunda, porque en la semana del intercambio lanzabas ideas al aire porque el foco era sacar la carta de motivación. Ujú, Este, pero desde ahí vi que sí había un trasfondo, noté que sí había cierta metodología. Entonces cuando presentaste ya el último día, ya la presentación como tal, el tema económico de la inversión y demás, eh, me quedé con la idea que dijiste, sí es una inversión importante tal vez, sobre todo para, yo me ponía en la situación años atrás que hubiera recibido esto apenas salí de la universidad, sí hubiera sido tal vez en ese momento una inversión importante, ujú, pero si yo lo comparo con el costo total de la maestría, con todo lo que podría ganar, no había mucho que pensar. Compensaba completamente la inversión. Y en mi caso particular, como ya, bueno, ya me había agarrado tiempo después de haber egresado, felizmente tenía el dinero ujú, y sin pensarlo me inscribí en la mentoría. ujú. Totalmente lo vale porque te da seguridad, hay una metodología detrás, hay mucha experiencia, ya estás por cumplir con 200 becarios en el mundo, digamos, la confianza o el trasfondo de que uno puede dudar si me puede ayudar o no, si me estarán, digamos, no engañando, pero si será algo solamente como ideas, algo que tal vez sí, tal vez no, como que no ha entrado ninguna duda, porque tienes en tu espalda tienes algo muy atrás, muy fuerte, que es las experiencias de todos los demás, y lo podemos ver, así que eso me dio bastante confianza para inscribirme y lo vale completamente. Lo vale completamente porque uno que ya llegó a este punto, y en mi caso particular también que pude alcanzar la beca, que fue que tanto quería, Ujú. me va a cambiar la vida. Quiero que me cambie la vida y la inversión lo vale todo. No, y como tú dices, ¿no? Muchas veces cuando tú comienzas a comparar y dices, no, caramba, o sea, lo que voy a ganar y lo que voy a invertir, o sea, no hay comparación.
Y hoy tú hablas, ¿no?, de una comunidad de intercambio con un poco de una estructura un poco más fuerte, un poco más sólida, en donde ya no es coincidencia, ¿no? Son Ujú, becarios y becarios y becarios. La semana pasada ganamos como 8 becas. ujú, Entonces es como que perfecto, ¿no? O sea, hay algo, como tú dices, no, bueno, hay algo que se está haciendo y es por esos resultados. O sea, voy a ujú, conocer por lo menos qué es lo que se está haciendo. O sea, porque sí, ¿no? Hay cursos y todas esas cosas así, en donde se dan muchos consejos, ¿no? De cómo hacer una carta de motivación, ujú, carta de recomendación. Pero dentro de nuestra metodología, yo creo que la carta de motivación, carta de recomendación y todo eso es consecuencia de un perfil. Entonces, no podremos trabajar un buen documento si nosotros no despertamos ese perfil, como tú dices en el módulo número uno. ¿No? Decir, perfecto, ujú, esto es lo que se necesita, esto es lo que yo tengo, mi punto A, mi punto B, mi punto D, vamos a mejorar. Entonces, me alegra mucho de que tú hayas visto por detrás de la mentoría una metodología, porque es lo que nosotros buscamos y lo que implementamos, ¿no? O sea, queremos realmente ujú, una metodología, o sea, punto A, punto B, punto D, y todo eso monta la metodología, la ujú, documentación, para que ustedes puedan, a través de una lógica, también soy bastante lógico, ujú. decir, perfecto, voy a implementarlo, ¿no? Y de Entonces, hecho tú lo mencionas en la mentoría y también en la caja de preguntas que de cuando en cuando tienes en tu perfil de Instagram. ya, Creo que tú nos das el esqueleto como estructura como tal. Y ya depende de cada uno llenarlo, completarlo, formar su perfil, trabajarlo. ujú, Eh, pero el tener el primer esqueleto de golpe como primera vista te hace ver en qué punto estás, qué tareas te completaste, cuáles no, cuáles puedes hacer y cuáles no. Y repito, como tú también lo dices bastante, es persistir bastante, es ujú, tener bastante disciplina porque de la noche a la mañana no se puede lograr algo así. ujú, Es bastante trabajo, es bastante sacrificio. Tú mismo también lo dices muchas veces. En tu caso, hiciste un prueba y error 3 años para conseguir tu primera beca, o hasta un poco más, sí, según realmente retrocedemos hasta el origen como tal. Y ahora nos das las cosas, digamos, servidas. O sea, ujú. de verdad es un ahorro de tiempo bastante que se tiene que considerar cuando uno quiere decidir si quiere ser parte de la mentoría o no. Porque es mucho más fácil y mucho más llevadero cuando alguien que ya tuvo experiencia, que alguien ya ganó las becas que uno quería, Ujú, te dice por qué camino seguir y cuál no, qué podrías hacer y qué no. Pero en el fondo ya depende de cada uno si tiene la suficiente fuerza, si es un objetivo como tal y se traza sus planes así. Pero esa estructura es vital que la presentes en el primer módulo y como te repito, para mí fue como que lo que me abrió completamente todas las ideas. excelente, excelente. Es muy bueno saber eso porque pues, los chicos vayan entendiendo que ahí está el fundamento de nuestra Ujú, metodología, ¿no? La mentoría es un programa, digamos así, un poco más extenso y más completo. No solamente es estas clases, como tú dices, no, el módulo número uno, el módulo número dos, sino que por detrás de eso hay un equipo de soporte, hay unos revisores, hay una comunidad de alumnos. Cuéntame un poco esta parte de la revisión. Tú ya comentaste que quien te revisó tus documentos fue Ana. ¿Cómo fue esa ujú. corrección? ¿Te corrigieron bastante? ¿Te corrigieron poco? ¿Cuántas veces fue? Cuéntame un poco sobre eso para conocer un poco esa experiencia en tu caso. En mi caso, yo tuve muchas pruebas antes de lanzarles a ustedes más bien mi primer borrador. ¿Ya? Yo había hecho internamente varios ejercicios a modo de borrador de hacer una carta ¿Ya? y tanto para esto ayuda bastante las clases en vivo que teníamos, la que específicamente fue de cartas de motivación y los videos grabados que ya habían también de cartas de motivación. Ujú, A esto yo le sumé que cuando me inscribí en la mentoría también adquirí el ebook de las cartas de motivación donde están todos los ejemplos que nos ayudaban también a ver como modelo, cómo se habían planteado por nivel básico, intermedio, avanzado y demás, que se desglosa así. ¿Ya? Entonces, a mí sí me tomó mi tiempo hacer la carta de motivación. Me Ujú, debe haber tomado más o menos, diría, entre 3, 4 semanas armar mi primer borrador como a mí me hubiera gustado presentarlo y se los envié. Porque también pude haber enviado un primer borrador como me salga, por así decirlo, y que ustedes me ayuden con la corrección. ujú, Pero yo sentía que tenía las herramientas para yo mismo de alguna forma ir mejorándolo por mi cuenta. Hacía una, después de pasar unos días la revisaba y modificaba algunas cosas. Pasaba otros días, la volvía a leer y quería seguir mejorándolo. Y ese tiempo fue el que me tomó esa revisión personal, por así decirlo. Una vez que se la envié, Ana la revisó, me comentó por hacer algunos ajustes, pero felizmente también, como repito, con todas las herramientas que tenía, creo que la versión inicial que tenía fue importante y esos ajustes no eran tan complicados de corregir, eran más como que complementarios o para que los detalles también sumen a la hora de la revisión. Entonces me la revisó una vez, la corregí, se la volví a enviar y ahí fue su respuesta que para ella estaba acorde para poder presentarlo.
Excelente, ¿no? Entonces, es interesante toda esa parte ahí. Y tú mencionas un punto súper importante y me da mucho gusto, ¿no? Esto demuestra mucho que ganar una beca no es coincidencia, es un perfil que realmente entiende un poco cómo funcionan estos procesos. Y es que tú dijiste, no, perfecto, yo podía mandarles el primer borrador y listo, ¿no? Sino que tú mismo fuiste modificando, modificando, Ujú, modificando, modificando, para que puedas enviar un borrador un poco más, digamos, sí, atractivo, para que justamente el mentor tenga más dificultad para poder revisar. Porque si tú mandas ujú, un pequeño borrador rápido, tú le envías, el mentor no tiene dificultad para revisar, porque él ya ujú. consigue identificar errores rápidos y ahí hay, digamos, menos valor agregado por parte de la persona que te está en este caso, revisando, porque el documento está en un bajo nivel aún, ¿no? Entonces es como que aún no se está revisando a un alto Ujú. nivel. Y es interesante lo que tú acabas de comentar, es para que los chicos entiendan de que mientras más, digamos, se toman el tiempo de elaborar este documento, tú te tomaste 4 semanas, el documento es mucho más atractivo, mucho más fácil de revisar y mucho más, digamos, sí, fácil de hacer unos aportes más relevantes. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Sino que lo dicen las propias becas, ¿no? El primer borrador nunca va a ser un borrador digno de una beca, Ujú. entonces lo dicen ellos mismos, ¿no? Entonces no es cuestión nuestra. Ah, hay una Y comunidad de alumnos, cuéntame, sí, sí, dime. sí, y de hecho algo para complementar, yo había hecho, no podría decir que es un borrado, un cierto bosquejo de una carta de cómo lo hubiera hecho antes de haber ingresado a la mentoría. Porque como te decía al inicio, yo pensaba que podía hacerlo incluso sin alcanzar una beca, sin tener esta formación con ustedes. Ujú, Y al comparar las cartas, de hecho, no, nada que ver. Nada que ver con la primera, creo que no me hubiera llevado en casi nada para poder lograrlo justamente porque yo me quedaba en mi punto B. No lo enlazaba nunca con el punto D, que ustedes nos enfatizan bastante en la mentoría. Entonces ya en la segunda vi completamente la diferencia y eso también me hizo sentir la seguridad de que sí, o sea, ahora yo mismo me convenzo que si yo me evalúo a mí mismo como que sí lo puedo considerar, sí lo puedo considerar, pero sin haberlo enlazado con la metodología, con todas las herramientas que ustedes nos dan, difícil, hubiera sido bastante difícil que se acepte. perfecto, y eso es interesante todo lo que tú vas comentando, ¿no? Es todo parte de este proceso de ser un becario. Tú también comentaste aquí un poco, bueno, sobre nuestros alumnos que tú decías, yo estoy viendo las entrevistas, veo que ganan una beca, veo esto acá. Cuéntame un poco, ¿eso te motivaba, te frustraba, decía, caramba, yo no voy a ganar una beca o cómo vamos a hacer eso de ahí? No, motivaba completamente porque eso lo revisé en tu canal de YouTube ¿Ya? y veía varios casos ni siquiera cercanos a mi carrera y eso es lo que también me causó bastante curiosidad. Habían médicos, arquitectos, administradores, economistas, o sea, casi de todas las carreras que alcanzaban cualquier maestría que querían que obtener. Y Ujú, eso también me llevaba a la reflexión de que entonces digamos, el procedimiento y la metodología que tiene funciona. Porque no solamente te enfocas en un tipo de maestría que es investigación, sino funciona para las maestrías profesionales, funciona para un perfil básico, funciona para un perfil intermedio, un avanzado, de una ujú. carrera de letras, una carrera de números. Entonces, eso es lo que fortalecía bastante la metodología como tal. Y el escuchar los testimonios de ellos, eh, lo que sí veía era que eran bastante jóvenes. Eso fue lo que también me causó bastante curiosidad. Compañeros que tal vez lo habían logrado apenas terminaban la universidad, apenas salir, o si no, tal vez como algunos en mi caso también, que habían pasado también un tiempo, algunos años, que querían ya postular una beca en el extranjero y también lo lograban. Entonces había tanta variedad, había tanto dinamismo en los ejemplos que se podían mostrar, que decía como que sí es posible, o sea, sí es posible con el perfil que tengas una vez que lo tienes bien preparado también. No es necesario tener 3 4 años después de haber salido de la universidad. Como Ujú, tú bien decías también, no es necesario haber terminado en el 10º superior en pregrado, no es necesario haber quedado en primer lugar. Es más importante el perfil como tal que uno tiene, las ganas que uno tiene y sobre todo, repito, para mí el básico es la disciplina. ujú, Tener bastante disciplina porque coincidí contigo en esa idea una vez que lo dijiste en una de las clases. La motivación no alcanza. ujú, Sí es muy importante, sí es un impulso muy clave en muchos momentos de nuestras vidas, sobre todo cuando estamos en un mal momento porque nos ayuda a saltar, nos ayuda a salir de esa situación. ujú. Pero como tú mismo decías, si tú tenías el punto A acá y el punto B acá, la motivación no necesariamente iba a ser que alcancemos de un salto ese punto, sino que teníamos que dar varios saltos pequeños. Y para hacer varios saltos pequeños no íbamos a tener 5 o 6 impulsos de motivación, o sea, eso te lleva a la disciplina. Entonces eso fue lo que me quedó. Eso fue lo que me quedó y a modo curioso me quedó ver que habían otros compañeros que siendo mucho más jóvenes habían alcanzado eso. Ujú. Y me impulsó bastante, me motivó bastante a mí también, como que "Esto yo también quiero, o sea, yo también lo quiero hacer y al final depende de cada uno. Es Ujú. un trabajo de largo aliento, no es una carrera, es una maratón
y todo parte de la fuerza de voluntad que cada uno tenga en querer hacerlo o no, y todo lo que conlleva detrás, porque, como dije en un momento, no es un trabajo de la noche a la mañana. Puede que por ahí en tu experiencia hayas acumulado ciertas cosas que cuando llegas a este punto te das cuenta que te sirvieron, pero tuviste que pasarlas igual, como cualquier otra persona, tuviste que pasarlas. Entonces, sí es bastante trabajo detrás que hay que hacer. Y tú mencionas varias cosas, varias veces aquí, un parámetro de disciplina, disciplina, disciplina. Y, y es importante eso que nosotros lo recalquemos porque al final de cuentas son procesos largos y como dices tú, a nosotros, y esto quiero dejarlo bien claro, ¿no? Esto quiero dejarlo bien claro para las personas que van a ver esto. Al final de cuentas nosotros somos una guía, somos un proceso, tenemos una metodología, tenemos un equipo de expertos que revisan tus documentos, tenemos un paso a paso, tenemos todo, en este caso, lo que podría ayudarte a ganar una beca. Pero por ningún motivo lo vamos a hacer por ti, por ningún motivo Ujú. Omar se va, o los mentores se van a poner a escribir tu carta de motivación o decir, mira aquí estas becas, qué bonitas, postúlalas tú, porque eso es parte justamente del proceso de saber lo que tú quieres, de, es parte del proceso. Ahora que sí, hay una metodología para ayudarte a descubrir qué es lo que tú quieres, la clase uno ayudarte a encontrar las becas, la clase 2 como tú dijiste, no, yo no lo utilicé, la recomendación que tú me diste, los rankings, porque para mí no tenía lógica. Entonces, todo eso de ahí es importante ver cómo el hecho de que tú tengas claro ese punto, la disciplina que tú tienes, hizo que tú llegues a ese resultado, ¿no? Y bueno, los chicos que ganan becas son 23, 24, 25 años, no es que estamos tan viejos, ¿no? Tienes apenas 30 años, ya ganamos una beca con un chico de 34, otro de 39, entonces no hay límite de edad, Ujú. literalmente, como tú dices, en esta misma escuela que tú postulaste no hay un límite de edad, ¿no? Entonces es como que está ahí para todas las personas, ¿no? Carlos, cuéntame un poco cuáles son los siguientes pasos y cómo te sientes al saber que no vas a sacar un poco de dinero, pero no tanto dinero del bolsillo para cumplir tu sueño de estudiar en el extranjero. Cuéntame un poco cómo te sientes en ese sentido y cuáles son los próximos pasos, cuándo te vas, cómo es el proceso de visa, rapidito, así solamente para ir cerrando esa parte. Bueno, una vez que ya recibí la noticia, le había comentado a las personas más cercanas a mí, pasaba también comunicándome en el trabajo, que estoy trabajando ahora, Ujú. se lo comenté a mis jefes, contentos obviamente, por un lado, que me haya salido esta oportunidad, obviamente me abrieron las puertas para seguir creciendo y demás. Eh, yo Como las clases se inician en octubre todavía, felizmente tengo un tiempo considerable para hacer todos los trámites documentarios. Ujú. En la misma escuela me recomendaron, como yo recibí la respuesta en marzo, yo pensaba que casi inmediatamente tenía que empezar a tramitar la visa de estudios. Y me dijeron en la escuela de que no. Ahí tiene un área también dedicada a la ayuda para los estudiantes extranjeros en cuanto a dudas por trámites de documentos y demás. Ujú. Y en el que me decían, no, tienes que trabajarlo o tienes que empezar a tramitarlo 3 meses antes de que inicien las clases. Porque ya hemos tenido casos que si lo postulan, o mejor dicho, si lo tramitan antes de los 3 meses, o sea, 4 o 5 meses antes, por alguna razón es probable que te digan que no a la visa de estudios. Entonces me dijeron alrededor de junio tienes que empezar a preparar tus documentos para que lo presentes. Entonces yo estoy con un poco de tiempo para poder presentarlos. Eh, También ya tengo un plazo definido para terminar de trabajar. Tengo el lujo de poder decidir de estos últimos meses que me quedan acá en Perú, pasarlo con mi familia, porque justamente la beca en temas económicos me ayudó un montón. Yo ya tenía algunos ahorros personales, eh, ya tengo para cubrir también mi bolsa de viaje todo el año, porque esto sí corre por mi cuenta, Ujú. este, y solamente estoy esperando eso. Por mi parte estoy ya acumulando algunos documentos que sin necesidad de presentarlos al consulado los puedo ir preparando, pero tengo tiempo suficiente para llevarla a cabo y demás. La compra de pasajes y demás aún no lo veo, pero tengo tiempo todavía para hacerlo. Perfecto, entonces aún hay tiempo en tu caso. Entonces, mira, agradecerte por tu tiempo, sí, por tu tiempo en compartir acá esta experiencia. Y también felicitarte por ese proceso que tú llevaste con nosotros hasta cerrar y cumplir con lo que tú quieras, ¿no? Con lo que tú estabas buscando. Y decirte que aproveches esta experiencia al máximo. Tú ya fuiste al extranjero una vez, ahora vas a estar por un poco más de tiempo. El tiempo va a pasar demasiado rápido, así que cada experiencia que tú puedas aprovechar, cada experiencia que tú puedas, en este caso, a, digamos, disfrutar, hazlo porque va a pasar demasiado rápido, tal vez tú ya regreses rápido a Perú también y
tienes que traerte toda esa experiencia cultural, digamos, ya, ¿no? Y aprovecha al máximo esa experiencia académica que sin duda alguna te va a cambiar la vida, ¿no? No habrá un mismo Carlos después, tu esencia siempre permanece, tu esencia no cambia, pero hay una persona que se le vuelan las ideas, ¿no? Comienza a pensar de manera completamente diferente y eso hará que pues tú puedas regresar y seguir creciendo profesionalmente, ¿sí? Sí, gracias. Y ahí una precisión bueno, con lo que comentas, me hiciste recordar. Lo bueno también de estudiar en esa escuela es que, o bueno, obtener la beca, Ajá. no necesariamente hace que tenga que volver a mi país. Era una opción alternativa para poder, si yo quería, si se podía también, quedarme allá o volver. Entonces, de hecho, eso también fue otro de los motivos por que quería postular a esta escuela, porque quería tener las más posibilidades abiertas para ver dentro de mis ¿Sabe qué va a pasar? posibilidades qué se podía dar. Exacto, no sabemos qué va a pasar. Pueda que por allá las cosas vayan muy bien y decides quedarte, ¿no? Entonces, Sí, ahí básicamente se ve ahí, ¿no? Bueno, mira, creo que te he sí. preguntado todo lo que quería preguntarte. No sé si tú quieres agregar alguna cosa más. Eh, Solo agradecerte bastante por todo este proyecto que tienes. Me ayudaste un montón, la verdad. Veo que también le ayudas a cambiar la vida a todos los demás que ya han alcanzado la beca y todos los que están en proceso de. Gracias a todo tu equipo. Como se los dije por correo tanto a ti como a ellos, forman un gran equipo y esa pasión con la que se hacen las cosas se transmite bastante. Se transmite bastante, como te decía al inicio, lo vi en ti. En mis casos particulares lo vi con mis papás, lo vi con una profesora puntual que fue la que me impulsó a conocer recursos humanos, que es lo que más me gusta ahora. Y eso es lo que yo también quiero llegar a hacer en algún momento. Trabajar con cierta pasión en lo que me gusta hacer para transmitir e influenciar en los demás que se desarrollen como tal, como personas, como profesionales y demás. Así que gracias por toda tu ayuda a través de la mentoría. Espero que les siga yendo bastante bien con este proyecto y todos los demás que seguramente tienen en mente. Perfecto, mira, sí, muchas gracias. Y pues a los chicos que están viendo desde acá, es posible ganar una oportunidad académica, es posible ganar una beca. Como les digo, no venimos ganando varias oportunidades académicas. Ya es hasta un poco difícil decir, venimos ganando una por semana, porque la semana pasada ganamos 8 o 9 becas. Y esto, nuevamente, nosotros somos un proceso de guía para poder ayudarles en este proceso. Entendemos en parte cómo funcionan las becas, entendemos en parte cómo se puede conseguir esto. El trabajo lo vas a tener que hacer tú. Tú quieres ganar una beca, nosotros podemos guiarte, podemos ayudarte en ese proceso y pues ahí están los resultados, como Carlos, ¿no? Uno de nuestros miembros del Club Ujú. 200B, que agradecer también por eso, por dejarnos un poco más cerca de esa marca de 200B. Sí, Carlos, eh, yo me despido, despido ahí de los chicos también, pues y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Sí, no, gracias a ti. Saludos a todos. Espero que también consigan sus objetivos y que les vaya bastante bien.